Abra ahí su Biblia en Josué capítulo 1 y versículo 1. Lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo tiene, hermanos. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisaren las plantas de vuestros pies, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Tome su lugar, hermanos, alabando al Rey. Qué bueno es el Señor. Amén, hermanos. En este momento, hermanos, el pueblo de Israel se encontraba en luto. Moisés había muerto. El líder que los había sacado de la tierra de Egipto, hermanos, había muerto. El Señor no le concedió a Moisés entrar a la tierra prometida. Solamente le dijo que lo llevó a un monte, hermanos, y de ahí, de ese monte, él pudo ver la tierra que el Señor tenía preparado para ellos. Ese monte es el monte Nebo. Desde allí él alcanzó a ver todo el territorio. El Señor le mostró todo el territorio que el Señor tenía para el pueblo de Israel. Y en esta ocasión le dice el Señor a Josué, en el versículo 2, dice: mi siervo Moisés ha muerto. Es decir, ya deja de estar llorando, porque lo lloraron. ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Se acuerdan cuánto tiempo lloraron a Moisés? Dice la Biblia que duraron 30 días de duelo, llorando a Moisés. Qué importante va que nos duela va cuando alguien muere, pero en veces se portaron muy mal con Moisés. Ese pueblo se portó muy mal con Moisés, va, por causa de tanto presión, va. Él no pudo entrar tampoco a la tierra prometida, va. Y aquí dice el Señor: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos, hermanos, a pasar el Jordán? Alabado es el nombre del Señor Jesús. Y aquí otra vez el pueblo de Israel, hermanos, junto o cerca a la promesa que Dios le había hecho en el tiempo. Esa promesa el Señor se le hizo a Abraham cuando Abraham entró a la tierra de Canaán, y el Señor le dijo: esta tierra la voy a dar por heredad a tus hijos. Y también se lo dijo a Isaac, y también se lo dijo a Jacob. Y cuando la Biblia dice que el pueblo de Israel se encontraba en Egipto cautivo, hermanos, dice la Biblia allí en Éxodo capítulo 3 versículo 7, el Señor le empieza a hablar a Moisés a través de una zarza que ardía, y dice: y luego el Señor y dijo luego el Señor: viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye, ¿qué cosa, hermanos? Leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del jebuseo, del heveo, y del jebuseo. Es decir, Dios, cuando los sacó de la tierra de Egipto, Dios los llevaba no para que el pueblo de Israel se quedara en el desierto, hermanos. Él los llevaba para la tierra prometida. Ese fue el propósito de Dios cuando llamó a Moisés, para que Moisés, como líder, como caudillo, pudiera liderar al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Y dice que él escuchó el clamor del pueblo, la aflicción del pueblo que tenían, y el Señor descendió para liberarlos y llevarlos a la tierra prometida. Bendito es el nombre del Señor. Pero en aquella ocasión el pueblo de Israel, hermano, no entró a la tierra prometida.
Dice que el recorrido, hermano, que podían haber hecho desde donde salen de Egipto a la tierra prometida, era un recorrido aproximadamente de unos 20 días, 40 días al máximo, pero sin embargo ellos no pudieron entrar a la tierra prometida, sino que se la pasaron dando vueltas en la tierra prometida. Me da la imagen, por favor. Se la pasaron dando vueltas en la tierra prometida, hermanos, por causa de su corazón incrédulo, porque no obedecieron a la voz de Dios y durante 40 años estuvieron dando vueltas en el desierto hasta que por fin llegaron a Jericó. A las afueras de Jericó, al otro lado del Jordán, ahí se encontraban. Y dice la Biblia, hermanos, que ellos no entraron por alguna razón. Números capítulo 14, versículo 21, dice: mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado, ¿cuántas veces, hermano? 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, ninguno de los que me ha irritado la verá. ¿No te viene, hermano? ¿Qué situación tan difícil para el pueblo de Israel cuando el Señor les había dado ¿qué? La tierra prometida, era para ellos. Pero por culpa de que, ¿cuántas veces habían tentado al Señor, hermanos? 10 veces. Era un pueblo que todo el tiempo estaba cuestionando a Dios y en todo el tiempo estaba diciendo: ¿el Señor está con nosotros? Pues si el Señor está con nosotros, ¿por qué no tenemos carne para comer? Y todo el tiempo se la pasaban murmurando y quejándose. Y por esa razón, hermano, porque no le creyeron a Dios cuando mandaron a aquellos espías, y de los 12 espías regresaron 10 diciéndoles: esas tierras son fortificadas y además viven gigantes y no vamos a poder poseerla. Y por haber oído esa voz de esas personas que trajeron un mensaje malo y no le creyeron a la voz de Dios, ellos se quedaron en el desierto. ¿Por cuánto tiempo? 40 años. Y déjame decirle, hermano, que no solamente se quedó el pueblo de Israel en el desierto por 40 años, sino que todos los que se quejaron, todos los que murmuraron, ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Pero aquí otra vez, nuevamente, el pueblo de Israel, hermano, ahora por Josué, liderado por Josué, le dice el Señor ahí en Josué 1:2, dice: mi siervo Moisés ha muerto. Es decir, lo pasado ya está pasado. Pero ahora hay un adelante, vamos a seguir adelante. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Necesitamos entonces, hermanos, al igual que el pueblo de Israel, salir del estancamiento. ¿Cuánto tiempo se pasaron en el desierto ellos, hermanos? Con la misma rutina, con el mismo estancamiento. Eran quejas, murmuraciones, problemas, y siempre era lo mismo, y siempre era lo mismo. No aprendían. Y por lo tanto no pudieron entrar a la tierra prometida. Y aquí otra vez el pueblo de Israel enfrente a la tierra prometida para poder entrar, ahora liderados por Josué. Y yo creo que ahora es tiempo, hermanos, de que nosotros también entremos a la tierra prometida. Dice: hermano, ¿pero eso qué? Bueno, vamos a ver lo que significa haber cruzado el Mar Rojo. En 1 Corintios capítulo 10, alabado es el nombre del Señor Jesús. 1 Corintios capítulo 10. Y versículo 1, ¿lo tiene, hermanos? Dice: porque no queremos, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Está refiriendo a aquellos que estuvieron en el desierto, hermanos, y que salieron de Egipto. Dice: todos pasaron el mar. Así dice, hermanos. Dice: y todos en Moisés fueron bautizados, ¿en qué? En la nube y en el mar. Es decir, que el cruzar el Mar Rojo tipificaba o simbolizaba el bautismo. Y todos fueron bautizados ¿en quién dice? En Moisés. Porque el que liberta
se tienen que bautizar en el nombre del que liberta. ¿A nosotros quién nos libertó, hermanos? Jesús. Y muchos se bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese no es nombre. Y nosotros, al que nos trajo libertad, ¿quién es? Jesús. Nosotros tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesús porque Él es nuestro libertador. Y dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era ¿quién? Era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron en ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo eso que pasó al pueblo de Israel es figura de lo que nosotros, en la condición en que estamos. Todos nosotros ya fuimos, la mayoría de nosotros hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Pero no es todo, hermano. Ahora tenemos que ir ¿a qué? A poseer la tierra prometida. Tenemos que, salimos de Egipto, salimos de la esclavitud y ahora tenemos que ir a poseer nuestra herencia, lo que Dios tiene para nosotros. Pero lo que pasa en ocasiones, hermanos, que nos quedamos estancados en el desierto. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Nos quedamos allí dando vueltas y vueltas, hermanos, y no pasamos de la misma condición. Oiga, el desierto, hermanos, era para cruzarlo solamente. Y tenemos que llegar hasta el río Jordán para atravesar el río Jordán y llegar hasta la tierra prometida, lo que el Señor nos prometió. Esto estamos hablando en forma figurada, hermano. ¿Cuántos de nosotros ya tenemos años caminando en el Evangelio y todavía seguimos en un desierto? Nuestra vida espiritual es siempre una rutina, subimos, bajamos, pero no salimos de ese lugar. No la pasamos quejándonos, no la pasamos criticándonos, las pasamos haciendo de todo, pero no salimos de ese lugar. Y déjame decirte, hermano, que si no salimos de ese sitio, no vamos a poder irnos con el Señor. Así como toda esa gente que se quedó postrada en el desierto por causa de no querer salir de su condición. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora estaba el pueblo de Israel, hermano, para cruzar. Quiero que vaya ahí a Josué capítulo 3. Alabado es el Rey, amén. Ahora se encontraba el pueblo de Israel, hermanos, después de que el Señor le había dicho a Josué: levántate y vayan y crucen el Jordán y tomen la tierra que yo les he dado. Yo se lo dije a Moisés, ustedes no lo pudieron tomar, pero ahora es el turno tuyo. Ahora todo el pueblo se tiene que levantar y tiene que ir a conquistar esa tierra. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Y dice el versículo 1, dice: y Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veas el arca del pacto del Señor vuestro Dios y los levitas sacerdotes que le llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella habrá distancia como de 2,000 codos, no os acerquéis a ella. Y dijo
Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Ahora se encontraba el pueblo, hermanos, enfrente del río Jordán. Dice que se encontraban en una ciudad llamada Sitín. Esa ciudad se encontraba aproximadamente a 12 kilómetros, hermanos, y el campamento de Israel estaba allí sentado. Y Josué les dice: cuando se levante el arca del pacto, cuando los sacerdotes empiecen a caminar hacia el río Jordán, todos tienen que juntar sus enseres, su equipaje, porque nos vamos a cruzar el río Jordán. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Cruzar el río Jordán, hermanos, significa dejar atrás lo que somos para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Sí está aquí, hermano? Tenemos que dejar atrás lo que somos ahorita para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Es dejar atrás en donde estamos para llegar a donde Dios quiere que estemos. Es decir, tenemos que pasar esa frontera. Es dejar esta vida, hermanos, de inestabilidad emocional y espiritual para ir a una vida espiritualmente emocional, económica y espiritual madura. Alabado es el nombre del Señor. Dejar la vida de conformismo y comodidad y cambiarnos a una vida de conquista. Déjame decirte que el pueblo de Israel, hermanos, ya había caído en una rutina, como a muchos de nosotros, que ya no queremos más de Dios. Ya nos conformamos con venir solo a la iglesia y con que el Señor nos dé solamente y que nos la vayamos pasando, así como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿qué hacía, hermanos? Ellos todo el tiempo recibían su maná, salían y recogían su maná, sabían que no podían recoger más porque lo que recogían de más, ¿qué pasaba con él, hermanos? Se podría, ¿va? Se echaba a perder, ¿sí? Y siempre estaban limitados. En el desierto lo tenían, pero estaban siempre limitados. Sus zapatos no se envejecían, con eso ya estaban contentos, que sus zapatos no se desgastaban, ni se envejecían, ni su vestido se envejecía, y ellos estaban contentos y todo el tiempo, bueno, contentos entre comillas, porque todo el tiempo a causa de esa condición se la pasaban siempre murmurando y quejándose. Pero ellos no querían salir de allí, hermano. Ellos no quisieron cuando el Señor les ofreció la herencia de la tierra prometida. Esa tierra que fluye, ¿qué cosa? Leche y miel. Ahora otra vez se encontraban enfrente, hermanos, para cruzar. Dependía de ellos si querían cruzar el río Jordán o no lo hacían. ¿Sabe que cruzar el río Jordán es como la Biblia lo menciona, hermanos? El cruzar siempre un río o cruzar el mar Rojo tipificaba el bautismo. Ahora el cruzar el río Jordán era pasar de una vida espiritual inestable a una vida de abundancia en el Señor. ¿Cuántos quieren eso? Eso es lo que simboliza. ¿Se acuerdan cuando Jacob se fue con mamá y papá porque tenía miedo de que su hermano lo matara? ¿Sí se acuerdan, hermano? Y si usted lee allí en Génesis capítulo 32 versículo 9, usted se va a dar cuenta, hermanos, que cuando él se va y cruza el Jordán, dice que antes de que eso pasara, él solamente cruzó, óigalo bien, cruzó con su vado. Pero ahora al cruzar el Jordán, antes de cruzar el Jordán, él traía solamente su vado, pero después de que cruzó el Jordán, ahora él traía no nomás su vado, sino que traía 2 campamentos, es decir, traía mucha abundancia, ganado, su mujer, sus hijos, esclavos, tenía mucho él. Es decir, siempre nos habla cruzar el Jordán, nos habla de cambiar de estilo de vida, de cambiar de una situación que siempre estamos acostumbrados y que en veces nos acomodamos a ella. Alabado es el nombre del Señor Jesús. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque no queremos, porque el querer movernos cuesta, ¿va? Y en vez nosotros nos hemos hecho un poco como perezosos para eso. Y queremos la bendición, pero no queremos cruzar el Jordán. ¿Sabe por qué? Porque el cruzar el Jordán
para el pueblo de Israel tipificaba o simbolizaba, para ellos no, para nosotros simboliza ir a conquistar, y para ellos tenían que ir a pelear. ¿Quiénes son los que vivían al otro lado del Jordán, hermanos? Los heteos, los jebuseos, los amorreos y todos los feos. Y tenían que ir a sacarlos, hermanos. ¿Sí? Tenían que ir a sacarlos de ahí para poder ellos tomar sus tierras. Eso implicaba ¿qué? Pelea, eso implicaba trabajo, eso implicaba de que ya no iban a estar dependiendo solamente de Dios. De hecho, la Biblia dice, hermanos, que cuando ellos cruzaron el Jordán, y al cruzar el Jordán y al haber hecho la Pascua y haber tomado de las espigas y las tostaron y las comieron, cuando ellos comieron de las espigas del otro lado del Jordán, dice que el maná dejó de caer, ya no recibieron más maná. Ahora ellos tenían que trabajar para poder recibir su pan, y eso es lo que nosotros no queremos, ¿va? Nos acostumbramos, hermanos, a que solamente Dios nos bendiga, que solamente Dios haga todo por nosotros, y nosotros no queremos salir de esa condición. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Cruzar el Jordán, hermanos, era algo especial. ¿Se acuerdan cuando Eliseo cruzó el Jordán, hermanos, después de que agarró el manto de Elías? ¿Qué tipificaba el cruzar para él el Jordán? Dice que cuando Eliseo llegó al Jordán, él golpeó con el manto para ver si era cierto que había tenido ahora doble unción, porque él quería doble unción, la que tenía Elías. Y dice que golpeó con el manto el río Jordán y dijo, ¿dónde está la doble porción? Y cuando golpeó, dice que se abrió el río Jordán y él pudo pasar en seco. Cruzar el río Jordán, se dio cuenta que cruzando el río Jordán había otra doble unción. Pero a veces nosotros nos pasa como el pueblo de Israel, hermano, que solamente queremos estar en el desierto. Ya nos acostumbramos a estar dando vueltas. Se nos ha hecho un círculo vicioso, y ya no queremos salir de eso. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Hay veces, hermanos, ¿verdad? Que dice uno, ir a atravesar el río Jordán, hermanos, es buscar la presencia de Dios. Es tener una actitud de conquista, de ir a ganar y desalojar al enemigo de nuestras tierras. Pero nosotros decimos, no, hermano, es que, ¿sabe qué? Que cada vez que yo quiero, cada vez que yo quiero acercarme más a Dios, yo tengo problemas. Entre más busco a Dios, más problemas tengo. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Hay gente que dice eso, entre más yo busco a Dios, hermano, más problemas tengo. Y por eso yo mejor quiero estar así. Yo lo he escuchado, hermano. Hermano, cuando me meto a ayunar, cuando me meto a orar, cuando me meto a pedirle al Señor por mi familia y empiezo a pelear por ellos y querer conquistar mi familia, querer conquistar el territorio que tiene el enemigo, entonces vienen los ataques más fuertes, hermano. Y es por eso que yo mejor así, mire, estoy conforme así. Hay muchas personas, hermanos, que preferimos la comodidad, ¿sí?, de una vida mediocre que la incomodidad de una vida en bendición. Queremos tener una vida espiritual mediocre, hermano, donde el diablo siempre nos está haciendo trizas, donde siempre estamos ay, que no me pegue tan duro. Cuando el Señor nos llamó a conquistar la tierra prometida, Él nos la dio a nosotros, tenemos que conquistarla. Es lo que el Señor estaba hablando a Josué: sal, levántate y ve y conquista lo que yo ya les di. Nosotros todo lo queremos a lo fácil, hermano, ¿verdad? Cuando venimos aquí le decimos, hermano, por favor, ¿puede orar por mi matrimonio? Y no está mal que pidas oración por tu matrimonio, pero también, ¿por qué no haces lo que la Biblia dice? ¿Por qué no te portas bien con tu esposo o con tu esposa? Solo queremos pedir y que Dios caiga a caer en maná del cielo. Ahora nos toca conquistar, hermano. Vamos a pedirle al Señor, pero también vamos a hacer. Entramos en una actitud de conformismo y no queremos hacer nada. Señor, restaura mi matrimonio y me sigo portando igual de mal. No honro a mi esposo, no honro a mi esposa, no la amo. Sigo con la misma actitud y creemos que por venir a la iglesia ya se va a arreglar el asunto. Eso no es así, hermano. Hermano, puede orar porque
Porque venga, hermano, vamos a orar para que el Señor llene este lugar de personas. Es más, hay que ungir las sillas para que venga más gente. Usted puede hacer todo lo que quiera, hermano, pero ¿por qué no salimos a predicar la palabra de Dios? No es que no es que no tenga que orar, tiene que orar, hermano, pero ahora tenemos que una actitud de conquista. Tenemos que conquistar la tierra prometida, lo que Dios ya nos dio. Es una leche que fluye miel, leche, pero una tierra que fluye leche y miel. Sí está aquí, hermano. Hay veces, hermano, que nomás que siempre estamos pidiendo, hermano, oren para que mis hijos cambien, para que el Señor toque a mis hijos, hermano, y no los educas, no los corriges. No sé si me explico. Queremos que todo lo haga el Señor, hermano, y nosotros tenemos que hacer algo. El Señor nos está llamando a que nos levantemos y que tomemos la tierra prometida para salir del desierto espiritual y entrar a una tierra de bendición, a una zona de bendición para nuestra vida y para nuestras familias. Pero tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. No podemos conformarnos con como el enemigo nos está atacando con enfermedades, nos está atacando en el hogar, nos está atacando por todas partes, y nosotros nomás aquí recibiendo palos a ver hasta cuándo resistimos. Cuando esa no debe que ser nuestra actitud. Somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que pelear y no somos nosotros los que tenemos que correr. Es Él el que se tiene que ir de este lugar, de nuestra casa, de nuestro lugar donde nosotros nos encontramos. Es Él el que se tiene que ir. Pero en veces puro miedoso, puro cobarde, puro que no se decide. Preferimos que el enemigo nos haga trizas. Porque, oye, hermanos, que si lo busco, viera cómo le batallo después. Tengo más problemas. Pues precisamente aunque vengan los problemas, hermano, tú sigue luchando, que el Señor te va a dar la victoria. Mira lo que pasaba ahí en 1 de Samuel. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. El pueblo de Israel estaba siendo sometido por los filisteos, hermano. Al grado, hermanos, que ellos no podían defenderse porque los filisteos tenían el control en su totalidad de los herreros. El pueblo de Israel, ya lo hemos visto esto, el pueblo de Israel no tenía armas. Los únicos que tenían espadas eran Saúl y Jonatán. Y siempre cuando quería el pueblo de los filisteos, hermano, ellos siempre a la hora que ellos se les antojaba, llegaban y les quitaban su comida, se llevaban a sus hijas como esclavas, y el pueblo de Israel nomás aguantando. Y el pueblo de Israel nomás aguantando. Muchos de nosotros estamos así. Ay, pues no le hace, pues ya ni modo. Preferimos una vida cómoda, miserable, porque no queremos hacer nada, en lugar de una vida que sea incómoda, pero que seamos libres y bendecidos. Porque pelear, hermanos, cuesta. Hay que levantarse temprano a orar, hay que ayunar, hay que clamarle a Dios, hay que corregir a nuestros hijos, hay que portarnos bien con nuestra pareja, hay que hacer la obra de Dios, hay que ir a predicar. Cuesta, hermanos, no es fácil, cuesta. Y es por eso que nosotros estamos como el perezoso, que su alma desea todo pero nada tiene, porque no quiere hacer nada y prefiere los garrotazos que el Señor nos haga libres. Dice la Biblia, hermanos, que después de que tanta opresión, mira lo que pasó en el versículo 3. Samuel, 1 de Samuel capítulo 13, versículo 3 dice: y Jonatán atacó a la guardia de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan a los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho, ¿qué, hermanos? ¿Qué se había hecho Israel? Abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Cuando tú te levantas, hermano, para pelear lo que es tuyo, lo que Dios te dio, el enemigo se va a enojar.
¿Qué le pasó a Israel? ¿Se hizo qué? Abominable ante los ojos de los filisteos. Antes, cuando recibía garrotazo, los filisteos estaban contentos. A la hora que quiera, voy y les quito sus hijos, voy y les quito su comida, voy y les quito todo lo que yo quiero. Y Israel nomás estaba recibiendo. ¿Ah? Pero cuando Jonathan, se levantó a pelear contra ellos, entonces ellos se molestaron. Es por eso, hermano, que cuando tú te levantas a pelear por tu familia, el enemigo se va a enojar y vas a tener problemas, hermano. Pero ¿sabes qué? Es mejor tener problemas para después tener una vida en libertad y en bendición, que estar cómodamente en una vida mediocre. ¿Sí está entendiendo, hermano? Es mejor levantarnos, hermanos, y pelear por nuestra familia y por todo lo que el Señor ya nos dio, que estar soportando siempre todo lo que el enemigo quiera con nuestra familia, hacer con nuestra familia. Alabado es el Rey. Sí, parece, hermanos, va que nos preferimos mejor eso. No me voy a levantar a orar, no quiero ayunar, no quiero hacer nada. Así estoy bien. Mire, hermano, ahí tengo para comer. Me enfermo a cada rato. Pero déjame decirte que el diablo nunca se cansa, hermano. Cada día va a ir más y más y más y más hasta destruirte. ¿Cuánta enfermedad hay ahorita en la iglesia? ¿Y qué estamos haciendo? Uno puede decir, es que, hermano, es que no nos cuidamos. Ahorita que te cuides, hermano. Si comes, ahorita esa de la ¿cómo se llama el virus? Es el coronavirus. Ese virus, ayer el hermano mencionaba algo, está saliendo los mariscos. Y ellos lo están agarrando precisamente del deshiele de los polos, donde se encuentra ese virus que antes no estaba. ¿Sí? Y ahora la gente se está enfermando de eso. Y van a venir muchas más enfermedades. Y tú dices, bueno, no hay que comer carne. Ok, ¿qué vas a comer? ¿Mariscos? Ya está con ese virus. Pero bueno, no agarramos del marisco del mar, vamos a comer marisco del que ese de granja. Les dan purina, pura porquería. ¿Sí? El pollo lleno de hormonas. Vamos a comer vegetales. Los vegetales también están malos. Están genéticamente alterados. Aunque sean orgánicos, están genéticamente alterados. Entonces, ¿a dónde corremos, hermano? ¿A dónde? Solo Dios, hermano. Tenemos que meternos con Él, hermano, para que cuando oremos por nuestros alimentos sean santificados y sean purificados. Porque eso dice su palabra, hermano. Pero para eso tenemos que meternos con Dios, hermano, para que nada de eso nos afecte a nosotros, porque somos hijos de Dios. Yo no digo que no se cuide, cuídese. Pero aparte de eso, hermano, tenemos que meternos con Dios. Ya para donde quiera usted corra, hermano, se va a encontrar que están esos problemas. ¿Cierto o no es cierto? Sí, y por eso es que nosotros decimos, hermano, ore por mi salud. Pues sí, podemos orar por su salud, hermano. Te tienes que cuidar aparte de eso. Pero ya ahorita, ¿para dónde? ¿Cómo le haces? Todo está alterado, hermano, todo lo han dañado. Pero lo único que nos queda es ir con Jesús. Él es el único que nos puede libertar, amén. Necesitamos meternos con el Señor, hermanos, y necesitamos cambiar nuestra actitud de ser esclavos y conformarnos siempre con lo que venga, hermanos, y que el enemigo haga con nosotros lo que él quiera, a levantarnos y conquistar la tierra prometida. Tenemos que cruzar el Jordán, hermano, y tomar esa tierra prometida. Tenemos que expulsar de nuestro hogar al enemigo. Tenemos que expulsar de nuestro hogar a todos aquellos que están haciendo en contra de nuestros hijos y de nuestra familia. ¿Cuántos quieren ver a su esposo venir al camino de Dios? Sus hijos que caminen en integridad con Dios y en santidad. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Queremos la bendición, hermano, queremos la bendición, pero también queremos ¿qué? La comodidad. Tenemos que cambiar, nuestra actitud tiene que ser diferente. Tenemos que tener el coraje, hermanos, la actitud de cruzar el río Jordán y poseer la tierra prometida.
Tenemos que levantarnos y empezar a orar y clamar a Dios para que el Señor haga la obra y poder ver maravillas. ¿Se acuerdan lo que Josué le dijo al pueblo? Levántense de aquí a 3 días, vamos a ir al Jordán y lo vamos a cruzar. Pero algo que les dijo en el versículo 5, el capítulo 3, versículo 5, él les dijo que se tenía que el pueblo, ¿qué? Santificar. Queremos ver la gloria de Dios, hermanos. Hay que perdonarnos y hay que hacer lo malo delante de Dios. Tenemos que santificarnos. Él dijo, santifíquese porque mañana veremos, ¿qué cosa? Maravillas. El pueblo de Israel estaba, hermano, el arca del pacto iba delante de ellos. Él les dijo, y ustedes van a ir atrás del arca del pacto, porque el arca del pacto es la presencia de Dios. Siempre tenemos que pedir dirección a Dios, que el Señor sea el que nos guíe. Y dice la Biblia que cuando entraron los sacerdotes, hermanos, al río, dice que cuando ellos tocaron sus plantas, hermanos, el río se partió. Si da otra imagen más, dice cuando pasaron el río Jordán en seco. Y dice la Biblia, hermanos, que el tiempo que cruzaron el río Jordán, hermanos, era el tiempo cuando el río se desbordaba. No era cualquier río. Mire, vea el tamaño del río Jordán. Ese es el río Jordán. Y mire cómo se pone en el tiempo que ellos cruzaron el río Jordán. No fue en el tiempo cuando el río Jordán se hace un riachuelo. No fue en ese tiempo, hermano. La Biblia dice que fue en el tiempo en que era el tiempo de la siega. Era el tiempo de las lluvias. Y el Señor dice que cuando entró los levitas con el arca del pacto y tocaron sus plantas, tocaron el río Jordán, las aguas del río Jordán, el río Jordán se detuvo. Y no crean que como lo dibujan en ocasiones, hermanos, que se detuvo así nomás para que pasaran. No, fueron kilómetros. Dice que fue desde la ciudad de Adán, donde se detuvo el río Jordán. Desde allá eran aproximadamente hasta el lugar donde ellos se encontraban, que era frente a las llanuras de Jericó, donde iban a cruzar el río Jordán. Eran 25 kilómetros. Dice que el agua se paró allá y toda el agua que iba también al mar muerto se acabó. Es decir, todo eso quedó en seco, de tal manera que pudo cruzar todo el pueblo de Israel y pudieron ver las maravillas de Dios, que nuestro Dios es el Todopoderoso y que Él ya nos dio la tierra prometida, que esa es una herencia para nosotros, que solamente tenemos que creerlos, hermanos, y levantarnos y cruzar el río Jordán. Cambiar nuestra actitud, una actitud de que siempre ay me pega, ay me enfermo. No, me voy a levantar y voy a orar para que el Señor me sane. Me voy a poner a ayunar para que el Señor haga la obra con mis hijos, para que el Señor cambie a mi esposo, para que el Señor cambie a mi esposa. Hay hermanos que solamente la esposa es la que hace, ellos no hacen nada. Si ellos están subsistiendo es por las oraciones de su esposa y hay en viceversa. Pero es tiempo, hermanos, de que todos nos levantemos, hermanos, y que todos juntos crucemos el Jordán, para que el Señor pueda hacer algo, para que el Señor haga maravillas. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Dice la Biblia que durante los sacerdotes estuvieron en el río Jordán, hermano, las aguas estuvieron allá muy lejos. Josué, el Señor le mandó a Josué que agarrara uno de cada tribu, que eran 12 tribus, que agarraran unas rocas y las pusieran en Gilgal, que era el lugar donde ellos iban a acampar antes de ir a entrar a poseer Jericó. Y dice que las pusieron las piedras, 12 piedras, y para cuando vean tus hijos, ustedes les van a decir lo que Dios hizo. ¿Sí? Y dice la Biblia que ellos agarraron las piedras y hicieron el montón de piedras, de 12 piedras. Y luego Josué, eso no se lo mandó el Señor, Josué dijo a los que agarraron las piedras, ahora van a agarrar 12 piedras y ahí donde pusieron sus plantas los sacerdotes, ustedes van a poner también 12 piedras para que ellos sepan que ellos pisaron en seco, pasaron en seco por el río Jordán. La Biblia dice, hermano, usted puede seguir leyendo cómo ellos llegaron conquistando de ciudad en ciudad porque el Señor se las dio. Mientras ellos obedecían al Señor, el Señor les dio la tierra prometida. Una tierra de abundancia, una tierra de bendición, hermanos. Ya no había escasez, ya no era que nomás tenías que agarrar lo que podías comer, ya tenían abundancia, hermanos. Pero ahora tenían que estar conquistando una a una esas ciudades.
Pero a veces va, hermanos, que nos pasa como, ayer hermano mencionaba el paralítico de Bethesda, ¿va? A veces nos pasa como el paralítico de Bethesda, hermano. Vamos ahí, hermanos, Juan capítulo 5. Alabado es el Rey, amén, hermanos. Versículo 2 dice: hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de, ¿qué, hermanos? De enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento, ¿qué? Del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Note bien, dice que era un estanque, era el estanque de Bethesda. La palabra Bethesda quiere decir casa de misericordia. Y ese estanque dice que estaba cerca de las puertas de las ovejas. Estaba ahí ese estanque, hermano. ¿Sabe por qué? Ese estanque no era un estanque bueno, hermano. Era donde lavaban a las ovejas y el ganado para ir a ofrecer el sacrificio limpio. Pero se había hecho tan popular, hermano, y habían escuchado que allí un ángel pasaba y que movía las aguas y que la gente era sanada. No hay nada registrado de eso, hermanos. No hay ningún sano por el ángel ese. Y dice que era una gran multitud de enfermos que ya vivían allí. ¿Sí lo está viendo, hermano? Y dice que entre ellos se encontraba, versículo 5 dice, y había un hombre que hacía ¿cuántos años, hermanos? 38 años que estaba, ¿qué? ¿Cómo estaba? Enfermo. ¿Cuánto tiempo? 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo, yo me pongo a pensar lo que dice allí, que cuando Jesús lo miró, solo al verlo Jesús se dio cuenta que él ya tenía mucho tiempo ahí. Ahí dice, ¿va? Cuando lo vio, supo que ya tenía mucho tiempo. Es decir, que ese paralítico, hermanos, yo creo que ya tenía esta casa ahí. ¿Sí? O sea, para que el Señor lo viera, dice, él supo que él ya tenía, yo creo que su lugar ya estaba apartado, hermanos, ya lo tenía hasta marcado, ya se había acostumbrado a su lugar. 38 años esperando un milagro y no sucedía nada. Él ya estaba acostumbrado, como muchos de nosotros, hermanos, tenemos una parálisis espiritual. Y nos hemos acostumbrado a estar en el mismo sitio esperando que algo suceda y no hacemos nada, solamente estamos esperando. De manera que él ya prácticamente vivía allí, hermano. El Señor cuando lo vio, yo me imagino que hasta casa de campaña tenía. Eso no dice la Biblia, pero cuando el Señor lo ve, va, aleluya. Fíjese bien lo que el Señor le dice. Versículo 6. Cuando Jesús le vio acostado, supo que ya llevaba, ¿cuánto, hermanos? Ya mucho tiempo. Y le dijo, ¿quieres qué? ¿Quieres ser sano? Alabado es el nombre del Señor. Yo me digo, santo Dios, ¿por qué el Señor le pregunta que si quiere ser sano? Si es un paralítico que tiene 38 años de enfermo, el Señor lo ve que ya prácticamente vivía allí a un lado del estanque, y el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Como a nosotros el Señor nos pregunta ahora, ¿quieres salir, hijo, del desierto? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres cambiar tu forma de vida? ¿Quieres ser diferente? ¿Quieres dejar de estar esperando tu milagro? Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Porque muchos, hermanos, hay enfermos que no quieren ser sanados. Es por eso que el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Si le ha tocado ver a ustedes gente, hermano, que no quiere ser sanada, que le gusta llorar y lamentarse, pero no quieren hacer absolutamente nada. Le dicen, haz esto, no lo hacen, haz lo otro, no lo hacen. Quieren seguir en la misma condición. Si le ha tocado o no, hermano.
Hay enfermos que no quieren ser sanados. De manera que la pregunta de Jesús, hermanos, no está siendo una pregunta absurda. No, le está preguntando: ¿realmente tu hijo quiere ser sano? Como el Señor nos lo está preguntando a nosotros: ¿tú quieres ser sano? ¿Quieres cambiar de forma de vida o ya te acostumbraste allí y ya hiciste hasta tu casa allí? En la condición en que te encuentras. Hay quienes, hermanos, lloran sus penas, pero no quieren cambiar. Porque el llorar, hermano, no quiere decir que sea un corazón que quiera cambiar. Es un corazón tal vez que nomás quiere llorar, hermano, pero no quiere hacer nada. Mi familia está mal, mi esposo, mis hijos, pero no hacemos absolutamente nada. La Biblia dice en el Salmo 84, versículo 6, hermano, dice: atravesando el valle de ¿qué? De lágrimas. El valle de lágrimas hay que atravesarlos, hermano, pero hay quienes se han quedado estancados allí. Y en lugar de estar de víctimas, hermanos, tenemos que cambiar nuestra actitud. Dice: atravesando el valle de lágrimas. Dice: ¿qué hacen ellos? Lo cambian en fuentes. En lugar de ser: ay, pobrecito de mí, ahora ellos son bendecidos por lo que les pasó. Lo cambian en bendición, hermanos, en lugar de estar lamentándose. La Biblia dice que tenemos que pasar, hermanos, no podemos quedarnos estancados. Pero hay gente, hermanos, que ya está acostumbrado a su situación, no quiere cambiar. Enseguida el Señor le pregunta, fíjese el versículo 6, cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Esa fue la pregunta de Jesús, hermano. ¿Sí? Y vea la respuesta de él. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. ¿Y cuál otra? Y entre tanto que yo voy, otros, ¿qué pasa? Otros descienden. Un sentimiento de ¿qué? De lástima. El Señor le dice: ¿quieres ser sano? Su respuesta era sí. Pero siempre le estamos echando la culpa a los otros de nuestra condición en la que nos encontramos. Es que nadie me ayuda. Y cuando yo quiero, ya antes entró otro por mí. Me estorban también. Y nos volvemos lastimeros, hermano. Vea, cuando esa no debe que ser nuestra actitud. Sí me explico, hermanos. Ayer se nos hablaba, hermano. Yo no me puse de acuerdo con el hermano. Pero Dios quiere que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra actitud. Tenemos que tener el coraje de salir de nuestra condición y poseer la tierra prometida. Bendito es el nombre del Señor. Jesús nunca anduvo de lastimero, hermano. Nunca dijo: pobrecito de mí. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dice a Jesús: Señor, no permitas que nada de esto te acontezca? Cuando Jesús les decía: es necesario que yo vaya a Jerusalén y que padezca mucho por ellos y sea crucificado y tenga que morir. ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, que no te acontezca eso. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, me eres escándalo, me eres estorbo. El ser lastimeros con nosotros mismos, hermanos, es una enseñanza del diablo. Los hijos de Dios no tenemos que estar: ay, pobrecito de mí. No, levántate. Tenemos que conquistar, hermano. No tenemos que estar esperando. Tenemos que levantarnos, escuchar la voz de Dios y obedecer su voz, y el Señor nos va a bendecir. Pero no, siempre estamos a ver qué hace el Señor, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Siempre nos estamos quejando, siempre nos estamos lamentando. Si no pasas el examen, es que el maestro me tiene tirria. ¿Ah? Y si no pasas, si te corren del trabajo, es que el manager no me quería. Por todo le estamos echando la culpa a los demás y no aceptamos nuestra culpa. Y esto es tan viejo como el hombre mismo, hermano. Cuando en el Edén, ¿qué pasó? Cuando pecó Adán y Eva,
El Señor le pregunta a Adán: ¿comiste del árbol que te mandé que no comieses? ¿Qué dijo? La mujer que me diste por compañera. Y va con Eva: y comiste del árbol que te dije que no comieras. La serpiente, Señor. Siempre queremos echarle la culpa a todos, y eso, hermanos, déjame decirte que nunca nos dará el poder de levantarnos. ¿Por qué? Porque no vamos a salir de ahí, porque no aceptamos que somos nosotros el problema, que no son los demás, somos nosotros los que tenemos que levantarnos y tenemos que conquistar. Jesús nunca anduvo de lastimero, hermano. Cuando tú lees en Juan capítulo 10 versículo 18, dice que: ay, me voy a morir, pobrecito de mí. No dijo eso, hermano. Fíjese lo que dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Ve usted algo ahí de lástima en él? ¿De queja? No, yo tengo el poder. A mí nadie me está quitando la vida, yo la estoy poniendo. ¿Sí lo está viendo, hermano? Esa tiene que ser nuestra actitud. Deja de ser con esa actitud de: pobrecito de mí, nadie me ayuda, todos me estorban. Levántate. Déjame decirte que aquí está el mismo que le dijo a aquel paralítico: ¿quieres ser sano? ¿Quieres que tu vida sea diferente? ¿Quieres salir de tu condición? Porque para eso, hermano, necesitamos querer salir de esa condición. Tenemos tanto miedo, hermanos, de cambiar, porque decimos: bueno, no sé qué va a pasar si me pongo a ayunar, si me pongo a orar, si me pongo a clamarle al Señor, y el diablo nos va a hacer mucho daño. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Tenemos miedo muchos. Yo me incluyo para que no se sientan solos, ¿verdad? Pero realmente, hermano, déjame decirte que es hora que la iglesia se levante, hermanos, y deje de estar culpando a los demás y aceptemos nuestra condición. ¿Y sabes qué? Dice enseguida, el Señor le dijo, Jesús le dijo, versículo 8, dice: levántate, toma tu lecho. ¿Y qué más, hermano, le dijo? Y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Por qué el Señor le dijo? ¿Por qué no le dijo el Señor nomás: levántate y vete? Fíjese bien lo que le dijo el Señor: levántate. ¿Qué más le dijo? Toma tu lecho y anda. Esa fue la voz de Dios. Nosotros tenemos que escuchar esa voz, hermano: levántate. Y tomar su lecho era, acuérdese que cuando Jesús llegó, lo vio y dijo: este ya tiene mucho tiempo allí. O sea, su lecho era su habitación. Deja de estar viviendo, o sea, toma tu lecho para que nunca vuelvas a vivir una vida lastimera, una vida a ver qué sucede. Y ahora empieces a obedecer la palabra de Dios y empieza a caminar. Tal vez tú tengas tanto miedo, hermanos, de emprender ese viaje, de cruzar el río Jordán y de salir de esa vida de desierto espiritual. Pero déjame decirte, hermanos, que más miedo tiene el enemigo y ni cuenta te das. La Biblia dice, hermanos, que cuando mandó Josué a los 2 espías para que fueran a ver, todavía no cruzaban el río Jordán ellos, pero cuando ellos los mandó a los 2 espías para que fueran a ver a Jericó, dice la Biblia que aquellos hombres, cuando entraron con aquella mujer prostituta, ¿sí se acuerdan? Y que los guardó y después los sacó. Dice que esa mujer les dijo: el Señor está con ustedes y ya los ha entregado a los pueblos. Todos aquí, ¿qué dice, hermanos? Tienen miedo. El enemigo tiene miedo, hermano. El enemigo tiene miedo que tú y yo nos decidamos, nos levantemos y conquistemos la tierra prometida. Dice que tenían miedo, hermano. Y usted lo puede leer, y si usted se pone a escudriñar la palabra, usted se va a dar cuenta. Mire, nomás un texto ahí. Josué capítulo 5, versículo 1. Alabado es el Rey. Amén, hermanos. Qué bueno es el Señor.
Dice, y cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado. ¿Qué pasó con ellos, hermanos? Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Son ellos. Y ahora, ¿sabes qué? Tú le tienes miedo al enemigo, hermano, pero el enemigo tiene más miedo a ti y no te das cuenta. El enemigo tiene miedo que tú y yo ahora decidamos, así como el pueblo de Israel, cruzar el Jordán y determinarnos a sacarlos de la tierra que Dios nos dio, a sacarlos de la herencia que Dios ya nos dio. El enemigo está temblando, hermano, créemelo. Pero necesitamos tú y yo levantarnos y cruzar el Jordán. Isaías capítulo 54. Alabado es el Rey, amén. Dios tiene grandes cosas para nosotros y una herencia grande para nosotros, hermano, y tenemos que tomarla. Yo no sé si tú ya no estás cansado, hermano, de lo que el enemigo ha venido haciendo en tu vida, con tu familia y con los tuyos. ¿Cuántos están cansados, hermano, de eso? A ver, levante la mano, hermano, más para ventear. Pues muy poquitos. Y lamentablemente si no decidimos, hermano, esto no va a funcionar. Necesitamos, hermanos. Fíjate bien lo que Dios nos ha dado. En Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos, esto es un pasaje que me gusta a mí mucho, dice, y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará. ¿Qué cosa, hermanos? A ti, es decir, tú vas a poder andar muy confiado. El temor ni siquiera se va a acercar a ti. Y si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero, que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destructor para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es, ¿qué, hermanos? La herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Esa es nuestra herencia. Depende de nosotros, hermano, si queremos quedarnos en el desierto o cruzamos el Jordán. Si queremos cruzar el Jordán, hermano, tenemos que tener una actitud de conquista. Si queremos la bendición que el Señor nos tiene, la herencia que Dios nos tiene, tenemos que levantarnos y tenemos que cruzar el río Jordán. Entonces, con tristeza uno puede ver, hermano, que muchos hermanos no quieren salir de su condición. Y uno le ruega al Señor, Señor, obra en su vida, pero ellos no quieren salir de su condición. Y viene una prédica y viene otra prédica, y sin que nos pongamos de acuerdo viene otra enseñanza, y el Señor nos habla de una manera y nos vuelve a hablar el Señor, y seguimos en la misma condición. Pero eso sí, queremos la bendición. Y ¿sabes qué, hermano? Nos pasa como, si sabías que del pueblo de Israel, de las 12 tribus, solo 10 cruzaron el río Jordán, y 2 tribus y media se quedaron del otro lado del Jordán. ¿Sí sabías eso? Si pone, ahí está el mapa, mire. Bueno, esos eran los que tenían que quitar
Ese era el territorio que el Señor les había dado al pueblo de Israel, pero ellos habitaban allí. Pero después de que conquistaron, fíjese bien qué fue lo que pasó. ¿Me puedes dar otro mapa, por favor? Mire, los que cruzaron el río Jordán, hermano, fueron todos los de este lado. El río Jordán, ese es lo azul que se ve. Y los que quedaron de este lado, se quedó la tribu de Rubén y la tribu de Gad. Y sabe que ellos le dijeron a Josué, a Moisés: no nos fuerces, o no queremos que nos lleves y crucemos el río Jordán. ¿Sí sabe eso? Mira, quiero que vaya ahí a Génesis. Ya vamos a terminar, hermanos. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Vamos allá a Números capítulo 3. Aleluya. Ahí creo que así me pasé con el tiempo, ¿verdad? Pero Números capítulo 3 y versículo Santo Dios. Se los quería dar, hermanos, pero se me perdió el texto. Este texto es donde habla Rubén. Le dice, ahorita se me vino a la mente, pero pensé que lo tenía marcado aquí en mi Biblia, no. Es cuando el Señor le dice, Rubén le dice a Moisés: no nos forces a ir a cruzar el Jordán. Y de alguna manera Rubén convenció a Gad para que también Gad no lo hiciera. Y ellos fueron las dos tribus que quedaron del otro lado de Jordán. Y déjame decirte, hermanos, que va a haber hermanos que te digan a ti que es mejor estar así, que no crucemos al otro lado. Pero nunca va a ser mejor estar de este lado del Jordán que del lado de donde Dios nos prometió la tierra. ¿Cuántos de ustedes quieren, hermanos, que el Señor haga maravillas con nosotros? Te voy a invitar, hermanos, para que tomemos la decisión, hermanos, de cruzar el Jordán. Y que nos cansemos, hermanos, de que el enemigo siga haciendo estragos en nuestras vidas, hermanos, y poder de una vez por todas tomar la tierra prometida. Aleluya, gloria al Señor Jesús.